Bien, buenas noches a todos los presentes. Les saluda Jacqueline Betsabe Puicón Suárez, actual subdirectora del Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana. El día de hoy tenemos el agrado de brindarles la ponencia "Cómo mejorar mi autoaprendizaje en un entorno virtual, la medicina de hoy", a cargo del doctor Manolo Briceño Alvarado, quien es cirujano cardiovascular y endovascular de la Clínica Internacional y el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, profesor endovascular latinoamericano ENDOLAT, socio fundador y director académico de Villamedic Group y miembro fundador de Al Pie Perú. Buenas noches, doctor Manolo. Es un gusto contar con su participación. El espacio está a su disposición. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal con todos? No sé si me logran escuchar bien. Se escucha muy bien, doctor. Sí, ya, perfecto. Vamos a comenzar esta charla. Es una charla muy bonita porque pocas veces una asociación, una sociedad como es la SOCIMEP, trabaja de una manera que busca en realidad adaptaciones para todos nosotros en estos tiempos. Si nosotros analizamos un poco cómo estamos trabajando en la nueva medicina de hoy, que es una medicina más digital, una medicina más de alta productividad, con demasiada información, vamos a ver que durante la charla se van a ejecutar diferentes alternativas o diferentes variables que uno tiene que conocer para poder rendir bien, ¿no? Entonces, la idea es que todo el mundo está ahorita en sus casas, estamos tratando de convivir con esta nueva era, este nuevo cambio, y tratamos de aprender al máximo la cantidad enorme de información, ¿no? Hay un contexto que se vive hoy día de poca rentabilidad del tiempo, porque tenemos demasiada información y no sabemos si todo lo que leemos o todo lo que escuchamos o todo lo que vemos tiene una adecuada base para poder evolucionar. Esta charla es una charla bastante dirigida, es una charla que pretende que ustedes puedan tener herramientas que estoy completamente seguro que va a cambiar muchísimo la forma en que ustedes van a ver la forma en que estudian y cómo el mundo ya lo está haciendo. Por lo cual es sumamente muy importante que presten bastante atención y voy a estar para poderles dar todas las respuestas que estén a mi alcance. Las que no, también les diré por qué no, pero es importante que ustedes sepan los diferentes detalles dentro del autoaprendizaje. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a entender la primera parte, que es este concepto que nos hablan acerca del papel de la educación, ¿no? Hoy día, ¿cuál es el papel de la educación que nosotros tenemos? ¿Por qué ustedes van a la universidad? ¿Por qué ustedes tienen que capacitarse harto? ¿Por qué, no? El papel de la educación en realidad, chicos, es equiparar, ¿no?, a las personas con las herramientas y habilidades para adquirir conocimientos por sí mismos. En realidad, ustedes van a escuchar que mucho en esos tiempos de pandemia la gente va a escuchar la palabra emprendimiento, ¿no? Estoy emprendiendo, ¿no? ¿Para qué ir a la universidad, no? Si estoy emprendiendo. Pero en realidad el emprendimiento es un tipo de educación también. Es un tipo de educación que las personas toman de otras, que lo único que son es facilitadas, ¿no? Es una educación más facilitada. Pero al fin y al cabo es educación. O sea, no, son diferentes formas de presentar la educación. Entonces, la educación al final busca que todos tengamos herramientas. ¿Ok? Todos nos den herramientas y podamos esas herramientas trabajarlas. Ese trabajo de herramientas se llama adquisición de habilidades. Y al fin y al cabo, todas esas herramientas y habilidades que vamos a tener nos va a permitir que nosotros mismos adquiramos el conocimiento que nos dé la gana. ¿Ok? O sea, al fin y al cabo, si hoy en día las personas no entienden por qué van al colegio, por qué van a la universidad, o por qué hacen un doctorado, por qué siguen, no entienden, el concepto es solamente adquirir una herramienta. Al adquirir una herramienta, yo aprendo a usar la herramienta. Al adquirir, el aprender a usar una herramienta y darle mayor uso a la herramienta se llama habilidad. Y el desarrollar una habilidad y tener una herramienta, definitivamente lo que me va a hallar es que yo voy a entrar por la vida, voy a estar caminando por la vida y voy a encontrarme con diferentes momentos donde yo puedo captar la información. Esta información que yo capto va a tener un proceso.
el cual yo voy a tener que aprender a trabajar con esta información. La información cuando entra a nosotros pasa por 3 etapas. La primera parte, la captación de la información total, el procesamiento de la información total y el resultado del uso de la información. ¿Ok? El uso aplicativo, le pondremos acá, aplicativo de la información. Siempre es así. Todo es como el alimento. Es cuando tú comes, igual, una parte procesas, una parte eliminas, ¿verdad? Igualito. La información es la misma, es un tipo de alimento que tú tienes que aprender a consumir y por lo cual es importante que sepas qué consumes también, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque la información está afuera, pero lo que me va a dar la educación es esto, herramientas y habilidades. Cuando a mí me dijeron una vez, cuando era pequeño, ¿cuál es la función de un padre de familia? Es educar, ¿no? El papá, la mamá educan. ¿Pero qué es educar? Educar es llenarte la mochila que tienes atrás de herramientas y enseñarte que esas herramientas sirven para algo. ¿Para qué? Para que en la vida tú te vas a encontrar con diferentes situaciones y en cada situación van a haber diferentes retos y tú vas a saber qué herramienta utilizar para pasar esos retos. Esto es educación. Ayudarte para que tú mismo, con las herramientas y las habilidades, puedas superar cada etapa de la vida. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo bonito de esta etapa? Lo bonito de esta etapa es que esto normalmente era un mundo presencial. Normalmente el mundo presencial ocupaba en el Perú el 80% de la forma de captación de una información. Hoy en día todo es virtual, 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido una transformación y un cambio. ¿Qué cambios pueden haber habido? ¿Cómo nos hemos adaptado? ¿Cómo hemos aprendido a utilizar la información a un nivel y escala mayor? Es lo que hoy vamos a conversar. ¿Ok? Y cómo tú puedes utilizar esta información, esta charla, para que tú la puedas aplicar en tu vida. Entonces, miren, vamos a hablar 4 cosas. Vamos a hablar de definiciones, la base del autoaprendizaje en medicina, el proceso de aprender y cómo integramos nuestra vida este proceso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ser muy puntuales, ¿ok? Vamos a tratar de aterrizar en conceptos claros para que tú te vayas muy contento de la charla y sobre todo con un cambio en el chip, que es lo que nos importa, ¿sí? Entonces, acá hay un concepto bastante importante, que es la cantidad aprendida en el aula, en línea, hoy en día, es algo mayor que en los cursos tradicionales basados en conferencias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está sucediendo ahora en la pandemia? Los estudiantes están sentados frente a una computadora. Y al estar sentados frente a una computadora, están en los procesos que ya se están haciendo en las pruebas. Se está viendo comparativos de 3 meses del año 2020 con el año 2019. Y los estudiantes están aprendiendo más en el año 2020 que en el año 2019. Estos estudios están permitiendo entender nuevos procesos de cómo el ser humano se está adaptando a la tecnología. Entonces, hay un proceso que se llama adaptación tecnológica humana. El proceso de adaptación tecnológica humana habla de 2 curvas, el cual ustedes tienen que saber como médicos. ¿Por qué? Porque ustedes son los reyes del conocimiento. El médico es el rey del conocimiento, nunca se olviden. Eso métanselo a la cabeza. Eso nadie lo va a cambiar, ninguna carrera. ¿Saben por qué es el rey del conocimiento? Porque tiene un conocimiento que trabaja la parte más importante del ser humano, que es la salud. No hay nada más importante que la salud. Entonces el médico trabaja con eso. O sea, administra conocimientos de la parte más importante del ser humano. ¿Ok? Por lo cual, ustedes tienen que ser unos dinosaurios. O sea, ok, tienen que ser una especie que se preserve más años que nadie. ¿Ok? Y tratar de mantenerse con esa evolución constante. Entonces, miren acá. La tecnología que actualmente se está dando, a partir del año 2000, con el auge del Internet, ¿qué ocurrió? La tecnología venía así. Y acá se ha explosionado. Se ha ido muy rápido. Pero si nosotros hacemos un cruce de tecnología, y hacemos el cruce de tecnología con adaptación humana, estamos observando esto. El humano se adaptó muy bien hasta el año 2000, ¿eh? Pero luego, ¿qué ocurre? El humano le cuesta adaptarse a la tecnología. Esto está pasando ahorita en el mundo, el humano. Entonces, está habiendo como que un desfaz entre la tecnología y el humano. ¿Qué personas son las que van a ir a la par de la tecnología? Las que trabajan con la tecnología. ¿Ok? Las personas que están ligadas a los números. Pero nosotros estamos ligados a la vida social, a la parte del trabajo de ciencias médicas, que estará un poquito más abajo. Por lo cual, el médico va a tener igual una desadaptación con la tecnología actual. Ahora que ha habido un cambio, aún más se ha dado eso. Entonces tenemos que aprender a saber cómo podemos adaptarnos y cómo podemos convivir con este cambio que ha habido. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
tenemos que definir el concepto de autoaprendizaje. Antes del año 2020, ahora yo lo hablo así ya, porque pienso que la pandemia es un antes y un después. Nadie ha vivido una etapa tan brutal en los últimos años como esta, entonces va a ser un cambio en chip, un cambio en forma de ver la vida, un cambio en forma de trabajar sobre objetivos, ¿ok? El autoaprendizaje, ¿qué es el autoaprendizaje? Si nosotros definimos el autoaprendizaje, tenemos que acordarnos de Malcolm Knowles. Malcolm Knowles desarrolló el concepto de autoaprendizaje porque fue un especialista en la andragogía. La andragogía es el proceso de aprender cómo los seres humanos aprenden, ¿ok? Así como la pedagogía, cómo los niños aprenden. Entonces, te da un concepto bastante largo que si yo me pusiera a estudiar esto, definitivamente esto aburre. ¿Por qué aburre? Porque todo el concepto que me dan de cualquier cosa antes del 2020 era un proceso que era textual, era texto, en el cual una persona, que presencialmente, un profesor, me daba tres cosas importantes. Me daba empatía, me daba didáctica, me daba un efecto humano. ¿Cuál es el efecto humano? El efecto de error. ¿Qué pasa actualmente? La tecnología castiga el error humano. La tecnología hace que se pierda la empatía, pero no hace que se pierda la didáctica, que es probablemente la que más va a desarrollarse con estos ambientes. Pero ¿qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría ahora después del 2020? ¿O qué es lo que va a pasar ahora el 2020? ¿Cómo es que los médicos vamos a tener que aprender? Vamos a tener que aprender basándonos en conocer primero nuestra memoria. ¿Por qué? Porque vivimos en el auge de la información. Es demasiada. Y no nos podemos recordar toda. Y esto va a demorar mucho en poder tener tanta información y selectiva. Por lo cual va a ser más valioso ahora cómo aprender a seleccionar la información. Y esta es la nueva era a partir del 2020. La era de la productividad. ¿Ok? Estamos en la era de la productividad. Acá se premia al estudiante que logra hacer grandes cosas en menos tiempo. Por lo tanto, estamos en una nueva era, una era digital. El ser humano se mecaniza, pierde empatía, se robotiza y lógicamente va a tener que ser un reto gigante para nosotros los médicos podernos adaptar a estos nuevos cambios. ¿Cómo yo puedo definir este concepto, que lo aprendí antes del 2020, en un concepto a partir del 2020, basado en un sistema de memoria? ¿Cómo es este? Yo te preguntaría lo siguiente. ¿Qué es autoaprendizaje? Y en ese momento tú me tienes que definir. Doctor, autoaprendizaje va a ser el proceso de aprender sin la ayuda de otros, que acá también estaba, solamente que acá era un efecto pasivo. En cambio, acá es un proceso activo. Acá tu mente leía todo. Estaba aquí la letra, las respuestas estaban aquí, por lo cual tu mente no hacía ningún esfuerzo, porque era mucha cantidad de esfuerzo y te acostumbraste a tener mucha cantidad de leer y te aburrías. Ahora es activo. Yo te hago la pregunta, ¿qué es autoaprendizaje? Y tú me tienes que responder con el texto. Llamado a la memoria, también llamado Active Recall, lo que busca es que tú aprendas de manera más activa. ¿Por qué? Porque tienes que tener mayor productividad. Cambiando el chip en este año de todo el proceso de aprendizaje que ha habido post pandemia. Y yo te pregunto ahora, ¿qué objetivos tiene el autoaprendizaje? Y tú me tienes que responder de la manera más gráfica cómo trabaja la memoria. La memoria trabaja en orden. Entonces, todas estas formas, mira acá que dice, diagnosticar su necesidad de aprendizaje, formular objetivos, todo esto, la memoria lo borra, porque no lo ves. Lo ves como un crucigrama, algo difícil de poder captar. En cambio acá no. Tú ves como unas palabras muy sencillas, ves un resumen y luego vas a entender un concepto. Entonces hay un dicho muy claro que dice, una imagen vale más que 1000 palabras y un video en un segundo tiene 30 fotogramas, por lo cual van a ser las formas de aprendizaje que se van a desarrollar en medicina.
Y este va a ser el camino de lo que va a venir. Y lo tenemos grabado en esta charla. Y va a ser la charla que vamos a escuchar cuando queramos desarrollar un mayor autoaprendizaje. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como se va a aprender ahora. Se va a trabajar mucho el concepto de productividad. Y vamos a tener que ser más productivos que nunca. Y aprender a poder saber y captar la información de la manera con mayor calidad. ¿Qué son las conexiones de alta calidad? Actualmente, Harvard Business Review este año hace unas publicaciones bien interesantes acerca de las conexiones de alta calidad. A nosotros nos enseñaron en el colegio a trabajar solos y a trabajar en grupo, pero nunca nos dijeron que trabajar en grupo traía más beneficios que trabajar solo. Pero el problema, ¿cuál era? El problema es que los seres humanos somos seres gregarios. O sea, los seres humanos somos gregarios. Quiere decir que las personas vamos a necesitar definitivamente convivir para poder evolucionar. Correcto. Pero la pregunta es, y la pregunta es muy importante, ¿se necesita tener mucha gente para aprender más? Bueno, los estudios ya lo dicen. El aprendizaje grupal es mayor que el individual. Entonces, quiere decir que el aprendizaje en grupo es mayor que individual. Ahora, ¿qué quiere decir con el grupo? No quiere decir que te vas a juntar a hacer chacota. No. Vas a tener que tener un plan de trabajo para trabajar en grupo. Y eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, las conexiones de alta calidad que buscan, que tú te unas con personas que tienen definitivamente un rango de calidad mayor que el tuyo. Que estés en ambientes donde sean más competitivos. Que estés en lugares que pues castiguen el error. Que estés en lugares donde la competencia sea un sarpullido para las personas que no quieren seguir avanzando. Entonces, lo que buscamos ahora al nivel de aprendizaje es que tú puedas estar en equipo, hacer equipos grandes, conocer gente que es súper activa en muchas cosas y definitivamente este concepto que rara vez crecemos solos se tiene que seguir popularizando. No hay forma de cerrarnos a la información, no hay forma de hacer las cosas solo. Hay un dicho que dice, si tú vas solo, llegas rápido, pero si vas en grupo, llegas más lejos. Y esto se tiene que hacer. Ese es el primer dicho que yo aplico en mi vida. El segundo dicho que yo aplico en mi vida es el siguiente. Júntate con lobos, cachorritos que se juntan con lobos, aprenden a aullar más rápido. Esto quiere decir que al estar con personas mucho más competitivas, que ya conocen un camino recorrido, que conocen el efecto de lo que vendría a ser el error, por lo cual te va a permitir a ti que aprendas a discriminar y vas a aprender un término muy importante. El término que uno desarrolla con este pasar de la vida se llama la ignorancia selectiva. La ignorancia selectiva es cuando tú evitas aprender de algo porque ya sientes que una persona te dijo que no vale la pena. Y es una persona al cual tú ves que es experto en el tema. Entonces, la ignorancia selectiva tiene que ser un término muy importante que ustedes tienen que identificar a partir de este año. ¿Y por qué? Porque la información va a abundar en la red. Y va a ser una forma de nuevamente trabajar. Y tienes que ser más selectivo y más estratega. Y tienes que investigar mucho más de los e-learning. Entonces, eso es fundamental a la hora del aprendizaje. Donde hay lagunas en el conocimiento, el miedo llena el vacío. Este es un concepto también importante dentro de nuestras definiciones. ¿Por qué? Porque normalmente las personas tenemos miedo a poder seguir avanzando. Es natural. A nosotros de chiquitos nos han dicho que el que estudia más horas es, digamos, más exitoso. Y eso es completamente falso. El éxito no se asocia a hacer más horas. El éxito se asocia a disminuir nuestras horas de ocio. O sea, es otra forma de ver las cosas. Hacer más horas no significa que voy a ser más exitoso. Definitivamente que no. Sino que al hacer menos horas, menos horas de ocio, voy a poder ser más productivo. Y por lo cual voy a poder trabajar lineamientos, que ya lo veremos en las otras diapositivas. Pero esto quiere decir que nosotros no podemos dejar espacios incompletos. No, debemos aprender a tener una organización. La organización es la base de todo. La organización nos va a permitir a nosotros poder tener sistemas importantes. Entonces, la organización es el primer punto importante para poder evolucionar. O sea, es el punto más claro de la evolución inicial, la organización. Y este es un tema muy importante, porque cuando una persona se organiza, definitivamente es una persona que tiene las cosas bastante claras y bastante rentables. Entonces, a ustedes,
cuando inician cualquier proceso de aprendizaje, lo primero que tienen que buscar en cualquier cosa, desde buscar el índice de un libro, desde buscar la forma como se están presentando los temas, desde buscar cómo es el temario, cuál es la estadística de esto, de lo que sea, primero tienen que organizarse. O sea, si ustedes no se organizan, lo demás no tiene sentido. Absoluto. En cualquier lugar de productividad te van a hablar rápido cuáles son tus deberes. O sea, definitivamente. La pandemia fue un claro ejemplo de la adaptación violenta del aprendizaje. Se dice que lo que ha llegado hoy día al 2020 tenía que haber llegado al 2040, pero ha llegado de golpe. Nos hemos adelantado 20 años a nuestra era con la pandemia. Y esto es un golpe grande, pero a la vez también un reto para todos aquellos que conviven con la tecnología. Entonces, las personas tenemos que aprender a trabajar con la tecnología, pero no podemos abusar de la tecnología, ya que la tecnología hace rato abuso de nosotros. Entonces, tenemos que aprender a sacar lo mejor provecho que haya. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos adaptamos en este proceso? ¿Qué cosa tienes que tener en cuenta? ¿Qué herramientas te va a permitir hacer la diferencia cuando tú te capacites? Y es muy importante que tengas en cuenta que no solamente se trata de tener una buena computadora o tener un buen internet o tener un buen lugar con una buena luz y todo. Eso no es suficiente. Lo que tú tienes que tener son pasos y estrategias. Y eso es lo que vamos a comentar ahora. Miren, este es el ciclo de las tecnologías emergentes. Y esto ocurre en realidad cuando descubren nuevas tecnologías. Por ejemplo, ustedes han visto que a los estudiantes de medicina les encantan los aplicativos, ¿no? Y somos unos amantes de los aplicativos, pero se han dado cuenta que todos los aplicativos que ustedes tienen al fin del día solo se quedan con un aplicativo o a lo mucho con 2 aplicativos y los demás han pagado por las puras, todos los aplicativos. ¿Por qué? Porque normalmente existe esta curva, que lo desconocen los estudiantes de medicina, pero cuando ya lo aplicas te vuelves muy selectivo en tu calidad de aprendizaje y sabes qué vale y qué no vale. Definitivamente cualquier cosa cuando inicia, por ejemplo en tecnología, y se lanza, hay un pico de expectativas sobredimensionadas. Siempre, eso ocurre en cualquier cosa en realidad que se lance. Este efecto se llama el efecto de sobreexpectativa, en el cual tú puedes, te chocas contra lo que normalmente crees y como que tienes una sobredimensión de todo, ¿no? Pero luego de ello, porque tú tienes una sobredimensión anormal de las cosas que te dan un nuevo aplicativo, sale una app para que va a permitir que tú estudies, un trabajo que de repente va a permitir que tú desarrolles, no sé, un mayor potencial, 20.000 cosas. Y la cuestión es de que luego existe este concepto que se llama el abismo de desilusión, ¿ok? El abismo de desilusión se va a dar en todo, siempre se da en todo, absolutamente. En algunos más pico que abajo, otros más picos menos bajos. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Luego del abismo de desilusión, ustedes van a comenzar lo que se llama la rampa de consolidación. Aquí está el secreto de toda la parte del aprendizaje. ¿Por qué? Porque la rampa de consolidación es el proceso que luego de la ola grande que va a venir, muchos estudiantes van a caer en desilusión. Muchos estudiantes. Y esto quiere decir de que ha habido un desfaz entre la tecnología y el alumno. Ha habido un golpe. El golpe al alumno hace que muchos digan, no, yo no entiendo, no es para mí esto, o no me logro adaptar, la verdad que no sé cómo ellos pueden lograrlo. Entonces comienza a haber ese problema. Los que sí logran saber van a tener la rampa de consolidación, van a comenzar a aprender, van a comenzar a experimentar, van a comenzar a mirar, van a comenzar a darse cuenta de las cosas que ellos solitos van descubriendo. Entonces, luego que ya lo descubren, comienza la meseta de productividad. Y esto es fundamental. La meseta de productividad te va a llevar a que tú mantengas una racha de aprender constante. Y vas a querer no dejar de aprender todos los días y se va a convertir en un proceso bonito. Entonces, esto de aquí va a ser fundamental. Tú tienes que trabajar con máximo, mi recomendación para todos ustedes, de 2 a 3 apps académicas. No más. ¿Y esto es para qué? Para que puedas trabajar. Imagínate que tengas 5 apps. Imagínate cuántos abismos de desilusión vas a tener, muchos golpes, que no vas a entender nada. Entonces, máximo 2 a 3 apps. Y vas a dominarlas, ser un verdadero máster en ellas. ¿Ok? Así como los creadores de las apps. Los creadores de las apps, los startups se juntan, hacen discusiones, al final buscan la mejor manera de que tú puedas entender las cosas. Igualito. La idea es que te quedes con 2, 3 muy bien y que se te adapten a tu sistema, pero no abuses de ellas, porque si no vas a caer en lo que es el abismo de desilusión. Y eso es lo que uno no busca. La fase del cambio. Hemos cambiado con la pandemia. Otra definición importante para el autoaprendizaje en este tiempo es que el cambio ha llegado de golpe. Pero al inicio, las personas hicieron una resistencia. Por ejemplo, el día de mañana se va a dar por primera vez el examen en un extraordinario virtual. Y esto es un dato muy importante. ¿Por qué les digo? Porque al inicio vamos a estar en este proceso, que es la resistencia. Primero va a haber un presentimiento, ¿no? Pucha, creo que va a ser el examen virtual, no es posible. Todo el mundo va a pelearse.
Después va a haber un shock. ¿Qué? ¿Va a ser virtual? Desgraciados, malditos. ¿Cómo es posible? Me han robado, delincuentes. Aquí en el Perú no se puede. Acá son la muerte. Ya están buscando en YouTube las 5 formas de plagiar con un examen virtual. Por si acaso existe. Están viendo la manera de cómo hacer plagio, cómo van a hacer la parte de descubrir las claves con sistemas operativos. Van a ver. Toda forma va a haber. ¿El problema cuál es? El problema es que esto se tiene que dar igual. Y va a haber resistencia. Va a haber golpes. Va a haber mañana, cuando acabe el examen, acuérdense de mí, y van a decir, lo decía el doctor Briceño, ¿no? Van a haber, ha habido plagio, escándalos y todo esto. Es normal, es la resistencia. Se llama la fase del enfado o la fase de la irritación, que aparece luego de la fase del miedo. ¿Ok? Ahorita así están los alumnos de residentado médico, por ejemplo, que van a postular para este año, porque no saben. ¿Ok? ¿Y qué hace que ocurra siempre esto? La fase de la preocupación, la poca información. Eso está mal, por ejemplo, ¿no? Que un lugar que haga el examen no se comunique tan seguido. Eso es malo. El silencio siempre es malo. Entonces, en ese sentido, ¿no? El silencio es bueno en otras cosas. Cuando todo va mal, el silencio es malo. O sea, ¿okay? El silencio, cuando todo va mal, así es humano, el silencio es malo. Pero cuando es una cuestión de gestión política, el silencio es malo. Esas son las dos formas del silencio. Bien, entonces miren. Y luego viene el miedo, pucha, ¿cómo es posible? Luego está la parte del enfado, ¿no? Que justamente ocurre con esta zona de resistencia, ¿no? Y luego ya la frustración, ¿no? Como se dice, pucha, aceptación total. Ya, hay que aceptarlo, pero se llama aceptación racional, como diciendo, bueno, son las autoridades y tengo que aceptarlo, más no queda otra, ¿no? Porque no, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, y hay el valle de la tristeza, ¿no? A todos a llorar al río. Perfecto. La nostalgia, se están viendo acá, de frente acá, estos son los tiempos, estas son las confianzas en sí mismo, ¿ok? Y abajo están los tiempos emocionales, ¿ok? Esto es lo que se maneja en todo lugar cuando se quiere hacer un cambio. Perfecto. ¿Y luego qué ocurre? La aceptación emocional. Ya, pues será así, pues buscaremos las mejores técnicas y todo, y lógicamente ya las personas nuevamente se entusiasman, van a entrar a la curiosidad, y al final nuevamente agarran confianza, ¿no? Que eso es natural en todo lugar, ¿no? Como la evolución, ¿no? Toda la evolución siempre ha pasado por estas etapas. Al final hay apertura, dicen, ya, bueno, tenemos una nueva etapa virtual, y lógicamente al final lo integrarán como parte de su vida y generarán y seguirán haciendo otro tipo de procesos. O sea, eso se da, eso se llaman las fases del cambio y permite entender los conceptos de las personas. Yo tengo me vacila mucho lo que es el desarrollo humano y por lo cual me permite a mí poder dirigir bien la academia. Soy el director académico y nos permite entender muy bien el proceso de estudiantes y docentes, porque es un proceso que se requiere no solamente ser académico, como se dice, de contenido, sino ser un procesador, integrador. Entonces es importante entender todo este proceso para poder entender los cambios que pueden haber y adaptarlo siempre a las diferentes circunstancias en las cuales como país y como nación estamos siempre expuestos. Entonces, ¿cuál es la base ya de iniciar un proceso de autoaprendizaje bastante selectivo y bastante rentable? Primero, hay que entender un concepto bastante claro que ustedes tienen que tener en cuenta, que es cuando nos enfrentamos, hay algunos chicos que, por ejemplo, no entienden que la base del autoaprendizaje es la escalera básica, ¿no? Le digo la escalera mágica, porque la escalera mágica nos va a permitir conocer cuatro escalones muy importantes para la toma de decisión. Y eso es gravitante y ustedes tienen que tenerlo en cuenta en un gran apogeo, ¿no? Primero, nosotros tenemos la famosa incompetencia inconsciente. Los estudiantes en general, cuando aprendemos, tenemos la incompetencia inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que encima eres malo estudiando, o sea, sacas notas horribles, y encima eres inconsciente de eso, no te das cuenta que lo eres. ¿Ok? O sea, nadie te lo dicen, pero te da, ¿no? Eres inconsciente total. Esto es el 60% de los estudiantes de cualquier carrera. Son los incompetentes inconscientes. O sea, por ejemplo, ¿no? El chico típico que saca 8 de nota en el colegio y te dice, oye, pero has jalado. Sí, pero ojo pelota. Pero has jalado, o sea, eres consciente, ¿no? No es consciente, pues, ¿qué estás hablando? Es inconsciente. Y aparte es incompetente porque no tiene las habilidades para que pueda destacar en esa materia. Acuérdate que un examen no te hace el ser humano, pero al menos te permite alcanzar las metas más cortas para lo que tú quieras. Pucha, ¿qué pasa cuando salimos de este proceso? El incompetente inconsciente evoluciona al incompetente consciente. Al incompetente consciente. Acá, ¿qué ocurre? Eres consciente de tu limitación. Y eso es bueno. Y eso se va a dar en un aproximado, en un 20% más o menos de los alumnos. Y ellos van a decir, sí, la verdad que a mí me falta estudiar y soy consciente de esto. Pero ellos ya, ¿qué cosa los convirtió en conscientes? Y eso es muy importante. El concepto, ¿qué cosa los convirtió? Hay algo que los convirtió. ¿Sabes qué los convirtió? Esta charla.
esta charla, de ahorita que están recibiendo, está ahorita cambiando tu cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un proceso de concientización, y este es un proceso de transformación humana. Transformación humana, donde te das cuenta de algo que no te habías dado cuenta. Y va a pasar generalmente de dos maneras en el ser humano. La primera, con un trauma, y la segunda, con una emoción violenta. ¿Qué es un trauma y qué es una emoción violenta? Es distinto. Parece lo mismo, ¿no? La emoción violenta, ¿a qué me refiero? A que veas la experiencia en otra persona que tú quieres mucho o que admiras mucho y que te termina diciendo cómo le pasó las cosas. Y esto es muy importante en medicina porque se llaman las experiencias de los maestros que nos dejan. Esto es brutal. Y nada se me supera esto. Es lo más bonito que puedes decir porque es la experiencia de otra persona que ha fallado y que tú lo puedes tomar como un valor para ti. Y el trauma es algo que tú traes ya de tu vida, que es algo que no vas a poder cambiar, que no son limitaciones, y puede ser que un trauma sea una desilusión, alguna cosa grande que termine haciéndote entender este concepto, para que pases a incompetencia consciente. Luego de la incompetencia consciente, ¿qué ocurre? Te conviertes en un competente consciente. Eres bueno ya, eres competente y eres consciente. Pero ¿por qué eres consciente? Porque sabes que tienes que descansar, sabes que tienes que dormir, sabes que tienes que seguir un horario, una organización. Entonces, perfecto, logras la meta con esto. Con esto logras la meta, lo que tú quieras. Quieres entrar a un examen de residentado, quieres entrar a un examen de salud, quieres lograr una nota en el ENAM espectacular, todo eso lo logras acá. Pero hay un grupo, que es el 5% de los estudiantes, que se vuelven competentes, pero inconscientes. Quiere decir que dejan de ver la nota como un objetivo. Y estos llegan o sea, no buscan la nota en realidad, buscan algo más que la nota. Buscan trascender. Y lo hacen de diferentes maneras. De manera asistencial, de manera docente, de manera investigadora. Acuérdate el día, como siempre yo les digo a los alumnos, el día a día del médico. Trascenden de diferentes maneras. Estos son inconscientes. Es el competente con inconsciente, donde sus limitaciones prácticamente no existen, porque sabe que no existen las limitaciones físicas, son las únicas que pueden existir, las mentales no existen, y las mentales son las exitosas y exponenciales, así que esa vale la pena. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Si tú conoces primero esta base, vas a poder entender a hacer estrategias. Y el hacer estrategias te va a permitir a ti poderte posicionar en un nivel distinto. Y al posicionarte en un nivel distinto, vas a trabajar con un concepto. Ya vas a tratar que esta variable de autoaprendizaje la desmenuces. Entonces, para desmenuzar esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El primer punto importante es la disciplina. Ay, doctor, siempre la disciplina en todo. Es verdad. Es que la parte de auto tiene que venir con disciplina. Después te voy a hablar de la parte de aprendizaje puro nada más, ¿ya? Con un par de cosas. Pero la parte de auto sí me interesa que tú lo recuerdes en esta charla porque es la disciplina. Y doctor, ¿y la disciplina sirve para todo? Por supuesto. Y la disciplina se forma de hábitos. Y los hábitos se tienen que mantener por más de 3 meses para decir que tenemos algún grado de disciplina. Eso es muy importante. Un detalle importante que también quiero que tengas es que las personas tenemos que tener, digamos, una base para poder tener una mayor rentabilidad en la disciplina. Y eso se llama gestión del tiempo. Si tú gestionas tu tiempo, vas a tener disciplina. Gestión del tiempo. Hay varios aplicativos de gestión del tiempo, ¿no? Todoist, Google Calendar, te pueden ayudar para poder gestionar el tiempo, ¿ok? Entonces tú tienes que gestionar tu tiempo y tienes que gestionar tus actividades. Son las dos cosas que te ayudan a tener disciplina. Gestión de tiempo y actividad. Eso es una variable, ¿ok? Tiempo por actividad. Entonces, si yo tengo una gestión del tiempo, voy a aplicar diferentes cosas. Y voy a aplicar las reglas, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que yo te recomiendo que tú sigas y que te va a hacer que puedas lograr tus metas, digamos, de una manera más sostenible? Tenemos la regla de los 2 minutos. La regla de los 2 minutos es una regla bastante importante. ¿Por qué? Porque lo trabajó David Allen cuando comenzó a decir, ojo, pero eso sí, eso quiero que sepas, esto tienes que buscar el contexto. Y eso lo vas a aprender poco a poco. No aplica para todas las cosas, pero sí aplica para la gran parte de los momentos de procrastinación que tú tienes. La regla de los 2 minutos es que si tú, por ejemplo, crees que tienes una actividad, ¿no? Imagínate que tú estás programado en algo, pero tienes una actividad. De repente quieres ver el correo y tú dices, pucha, ¿me tomará más de 2 minutos ver el correo?
Y tú dices en tu mente, sí, sí me toma más de 2 minutos. Entonces, si te toma más de 2 minutos, lo dejas, no lo haces en ese momento. En cambio, si tú dices, no, no me va a tomar más de 2 minutos, y sabes que no te va a tomar más de 2 minutos eso, lo haces. En ese mismo momento, no lo dejas para después. Esa regla ayuda mucho en la producción, sobre todo de aprender a manejar el ocio. ¿Ok? Aprende a manejar el ocio. Si tú ves que te va a tomar más de 2 minutos, no la hagas, déjala. Y para eso también vas a aprender a un poco administrar, por ejemplo, tu forma de comunicación. Tu forma de comunicación siempre tienen que ser horarias. Actualmente, como ahora la gente vive con el mundo de la tecnología, tienes que aprender a manejar lo que son el horario. Por ejemplo, de tal hora a tal hora reviso mi WhatsApp, de tal hora a tal hora reviso mi Telegram, de tal hora a tal hora reviso mi correo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros en la academia, por ejemplo, tenemos tutorías y hay gente que me escribe y yo no le contesto. ¿Por qué? Porque yo tengo las horas. Tengo mis horas donde yo contesto. ¿Por qué? Porque eso me permite saber que mis tiempos de ocio están controlados. Si no, no tiene sentido que pueda trabajar una fórmula ni nada por el estilo. ¿Ok? Segundo punto. Trabajamos lo que son las interrupciones. Las interrupciones. Otra regla. Tú tienes que tener interrupciones importantes durante el día. O sea, ok, esas interrupciones son necesarias, se les llama filtros de producción. Los filtros de producción son momentos de relajo. Momentos de relajo. Los momentos de relajo son etapas que tú necesitas en tu cerebro alimentar. ¿Por qué? Porque es una forma de premiar las actividades que haces. Si de repente a las 10 de la noche es tu tiempo de relajo, respétalo. Si de repente es a las 5 de la tarde tu tiempo de relajo, respétalo. ¿Por qué? Porque tu cerebro como que espera esos momentos también de relajo durante el día y es como un tipo de premio a tu horario que estás haciendo. Es una variable muy importante y muy constante que tú tienes que lograr. El tercer punto importante es lo siguiente. Tienes que aplicar el principio de Pareto. Pareto fue un economista italiano que trabajó mucho este concepto en el cual el 20%, por ejemplo, él decía, ¿no? que el 20% ponte de la producción que había correspondía al 80% de los ingresos, el 80% de los ingresos que había correspondía al 20% de lo que producían ellos. Entonces, él decía, ¿no? que esto se aplicó ahora en economía a gran escala y se trabaja así. El 20% de lo que estudias te permite responder el 80% de las preguntas de un examen. Y el principio de Pareto es un principio que sí se aplica. Pero en medicina tenemos que aprender dos leyes. El principio de Pareto es el primero que quiero dejarte. Y el otro es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson. La ley de Parkinson es una ley que nos habla acerca del concepto de esfuerzo y también nos habla acerca del concepto de tiempo. Quiere decir que nosotros normalmente, y casi te da la base de la procrastinación. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, por ejemplo, que tú le metes, una tarea, por ejemplo, no te dejan una tarea en la universidad, y tú, ¿qué haces? Si te dicen, por ejemplo, que la tarea la presentas en un mes, tú haces así el inicio, mira. Así. O sea, ¿qué quiere decir la ley de Parkinson? Que normalmente las personas tendemos a aguantar las tareas hasta antes de producirlas, hasta el final, hasta la hora de presentación. Si a ti, por ejemplo, te dijeran, la tarea la han prorrogado, el examen la han prorrogado, tú no lo estudias tampoco el examen, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? O sea, díganme, contéstenme en los chats, que díganme que no es así. Entonces, ¿tú qué ocurre? Te dicen a ti, oye, definitivamente, sí, han prolongado el examen, era el lunes, ahora es el miércoles. ¿Y tú qué haces? Tú no estudias el domingo ni el lunes, terminas estudiando el martes en la noche. Y tú dices, ¿por qué soy así, no? ¿Por qué siempre pasa esto? Pero tú no lo sabes, pero existe esa ley y se llama la ley de Parkinson. Entonces, lo que se busca para mejorar tu productividad es reducir el tiempo. Entonces, por ejemplo, si a ti te dicen que tú tienes que hacer una actividad, ponte, y presentar tu tarea el día lunes, tú tratas como sea acabarla el día viernes. Pero la gente va a decir, pero tranquilo, te queda sábado y domingo, lo puedes hacer el lunes. No, lo voy a hacer el viernes porque existe la ley de Parkinson. Y la ley de Parkinson te ayuda a ser sumamente productivo y la gente al comienzo no lo entiende. Y va a decir, pucha, de verdad, el pata siempre cumple todo. Aparentemente cumples ante la sociedad, pero tú estás trabajando sobre leyes que van a regular tus reglas de gestión del tiempo. Y eso es la parte más importante. El cuarto punto es la ignorancia selectiva. La ignorancia selectiva. La ignorancia selectiva es el placer de los dioses, como le decimos en la academia. ¿Por qué? Porque es como que es como por ejemplo, ¿no? Tú puedes tirarte estudiando, no sé, 3 horas un tema y alguien viene y te dice,
No sirve nada de eso, solo sirve 10% de lo que has leído, solo son estas dos cosas. Ese es el placer de los dioses, se llama la ignorancia selectiva. Si tú aprendes la ignorancia selectiva, definitivamente vas a darte cuenta, y sobre todo se dan cuenta cuando ya pasan, ¿no? Al inicio las personas que quieren aprender un montón, las personas quieren saberlo todo, quieren saberlo desde la A hasta la Z. El problema es que cuando acabe y pase el tiempo, solo se acuerdan la A, y en el examen viene la P. ¿O sea, entiendes? Ese es el concepto de una preparación estratégica. O sea, tú quieres aprender por tu naturaleza humana, tú quieres estudiar desde la A a la Z. Perfecto, estudia de la A a la Z. Está bien, porque te suene todo, porque en ese momento te sentirás feliz. Pero lo que importa de la A a la Z es la P. Pero cuando tú ves solo la P, tú dices, no, pues a mí me quiero que me enseñen de la A a la Z. Entonces tú dices, aprendes a tener el concepto de querer estudiar de la A a la Z, pero esto te va a costar más tiempo. Y acuérdate que en medicina se premia el tiempo. Entonces, si el que demora más tiempo, eso no es rentable. Tiene que ser algo que sea en menos tiempo. Y si este es P, perfecto. Sé que es P, pero quiero conocer igual de la A a la Z. Perfecto, lo conozco la estructura, pero sé que tengo que darle más chance a la P. Así que mis resultados van a ser más canalizados y mis estrategias van a ser más premiadas. Eso es ser rentable. Así es, Lorenzo. Eso es ser rentable. Entonces, las personas, ¿qué quiere decir? Las personas tienen que aprender los dos momentos. Tienen que aprender a reconocer toda la estructura, pero luego tienen que tener el efecto de la ignorancia selectiva. O sea, que alguien te diga que esto no sirve, esto tampoco y eso tampoco, para que solamente sirva esto. Y la ignorancia selectiva te permite a ti dar un paso más allá. Te permite cumplir con tus tiempos y sobre todo premiarte. Acá en la ignorancia selectiva, a mí me encanta mucho estudiar acerca de ella porque me ha permitido a mí entender con mi especialidad como cirujano, el hecho de poder captar una mayor cantidad de información y aprender a aplicar la información a mis pacientes. Debido a que puedo tener quizás el tener contacto con personas que hacen una cantidad importante de cirugías en el mundo. Y como te dije, mis conceptos al inicio, ¿cuáles son? Buscar a los lobos más grandes para poder convertirme en un lobo más rápido. Y el segundo, que buscar al menos que el tiempo sea el justo y necesario para poder lograr las metas. Entonces, la idea ocurre lo mismo en este sistema. En este sistema tú tienes que buscar a los lobos más grandes. ¿Para qué? Para que te ahorren este tiempo de la ignorancia selectiva. ¿Para qué? Para que cosas, por ejemplo, del primer año que tú has estudiado, imagínate cuántas cosas no sirven. En segundo año que has estudiado, eso no sirve. En tercer año tampoco sirve. Cuarto año tú dices, ¿qué demonios? ¿Por qué he gastado tanto tiempo en tantos años? O sea, muchas cosas que aprendo acá no sirven, en realidad. Es que lo que ocurre es que el ser humano tiene un concepto de memoria, que el ser humano solamente recuerda lo que aplica. ¿Ok? Por eso el concepto de hacer prácticas en medicina es importante, porque te acuerdas mucho de lo que aplicas. Y como tratas con seres humanos, tienes que manejar ese proceso. La ignorancia selectiva hace que existan los famosos rankings, hace que existan los famosos top, pero no que sean el secreto de tu éxito, ¿no? Tú no debes aspirar a hacer un ranking o a hacer un top solamente porque crees un hábito de ego. Eso no tiene sentido, es una reverente estupidez. Tú tienes que ser un ranking, un top, no por llegar al resultado, sino por disfrutar del proceso, disfrutar del camino al llegar a hacerlo, porque así vas a poder captar la esencia de lo que verdaderamente has aprendido. Eso no tiene nombre y es el mejor premio que puedes tener, porque así siempre vas a sentir que apruebas algo y no necesariamente tienes que llegar a lograr ese objetivo en particular. Entonces, ese objetivo puede ser una parte emotiva, digamos que te dé ánimos, pero no necesariamente tiene que ser un proceso que te condicione a que tú solamente puedes lograr eso. ¿Ok? Brian dice, doctor, buenas noches. ¿Cómo siendo un estudiante de primeros años saber utilizar la ignorancia selectiva? Bueno, Brian, lo más importante es tratar siempre de estar con personas que sepan más que tú. Ese sería mi consejo para ti. ¿Por qué? Porque tú todavía no descubres lo que viene. Entonces tienes que estar al lado de personas que te hablen de lo que viene. Y la ignorancia selectiva en primeros años sirve así. Sirve para eso. Así de sencillo. Por eso es que normalmente en cirugía siempre estamos capacitando a alguien que no sabe, pero siempre tratamos de que haya alguien que sepa. Por eso es que nunca mi concepto es él no sabe, perfecto, pero está aprendiendo, bacán, pero tiene que haber alguien que sepa. ¿Por qué? Porque él le va a ayudar en la ignorancia selectiva a pasar por puntos y evitar cosas que le van a quitar tiempo y que no son productivas a la larga. La ignorancia selectiva hoy en el mundo se premia. Hoy en el mundo la ignorancia selectiva cuesta muchísimo dinero en el mundo. La ignorancia selectiva es el famoso concepto que tienes el plomero y que tú le dices, o el pata que va a arreglar la casa y le dicen, oye, ¿cuál es el botón de los 1000 botones que debo machucar porque se prende el foco? Y te machuca el botón 550 y tú dices, ay, que por eso nomás te voy a pagar, pero es que justamente el saber cuál es el botón es lo que hoy el mundo premia. Exactamente, ahora el mundo premia ya no al que sabe más, sino al que sabe lo correcto.
Ese es el concepto de la ignorancia selectiva en el 2020. La gente no quiere estar con las personas que saben más. Quieren saber con que lo correcto es suficiente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué quieres tener tiempo de sobra? Justamente para seguir aprendiendo cosas concretas de otras áreas. Así tengo muchas áreas a las cuales puedo ser mucho más productivo. ¿Ok? Entonces, estos 4 conceptos, chicos, les dejo como grandes reglas dentro de los procesos de manejo de la gestión del tiempo. ¿Ok? Para que ustedes, estas cosas van a regir el por qué le vas a dedicar tiempo a todo lo que ustedes hagan. Este es mucho de mi cosecha personal y mucho de lo que he tratado de trabajar durante muchísimos años, desde estudiante, desde alumno de colegio, inclusive. Entonces he buscado llegar a estos puntos para poder, que ustedes puedan recordar. Aparte también hay 3 lecciones que quiero dejarles, 3 lecciones muy importantes acerca de lo que vendría a ser las creencias erróneas, ¿no? 3 creencias erróneas con respecto a este proceso. El primer concepto es necesariamente, hay algo que nos han enseñado en la vida los papás, ¿no? Dicen, para cada cosa hay un momento. Eso es errado. ¿Qué? Pero eso me dice mi papá. Escucha, a mí también me lo dijo. Para cada cosa hay un momento, es errado. Cada cosa puede ser hecha, varias cosas pueden ser hechas en un solo momento. Pero ese concepto está destruyendo los conceptos de la moralidad y del aprendizaje familiar, doctor Briceño. Escúchame. Los momentos no existen para cada cosa. No existe el momento para cada cosa. Varias cosas pueden hacerse en un mismo momento. La diferencia es que tiene que ser rentable en saber qué cosas haces en ese momento. Pero no existe ese concepto. Ya no existe. O bórralo de tu mente. Así que el día que alguien te diga, oye, ¿sabes qué quisiera hablar? ¿Sabes qué? Eso tiene su momento. Ahorita me dedico a esto. Entonces en ese momento te das cuenta que es una persona que no sabe, no tiene ese concepto de creer, de crecer. No tiene. Vive bajo un parámetro que inclusive te ha puesto absolutamente que ni siquiera sabe a dónde apunta. Pero ya tienes en cuenta esta creencia que actualmente el mundo no premia esto. El segundo concepto es importante. El que hace menos es vago. ¿No? Ese pata hace poca cosa, hace muy poco, es vago, ya, ese concepto también se ha eliminado. El que hace poco ya no es vago en el mundo, el que hace menos más bien es rentable. El que hace menos logra más éxito. El que hace menos logra saber cómo dirige su tiempo y aprende los 3 procesos importantes, de eliminar lo que no sirve, de poder filtrar lo que vale y de poder aplicar lo que vale. Entonces, eso es importantísimo. El tercer concepto, que también ha quedado, y es muy importante, que es el concepto de que todo estrés es malo. Eso también es malo, porque existe el eustrés, y eso es un tipo de estrés que en realidad es motivacional. El cerebro solamente es un acúmulo de respuestas por neurotransmisores, por lo cual nosotros tenemos que saber qué neurotransmisores tenemos que estimular. Cuando nosotros queremos aumentar la serotonina, definitivamente tenemos que tener un tipo de estrés que sea un estrés provocativo, o sea, un estrés que sea motivacional, un estrés que te dé ganas de hacer las cosas. Entonces tú tienes que buscar las cosas que te motivan, tratar de ponerlas en ciertos días de la semana donde tú sientas un bajón. Por ejemplo, el día martes llevo un curso que es el curso, por ejemplo, tú dices, ¿no? Llevo radiología, y ese profe de radiología, inclusive ese curso de radiología es sumamente aburrido. La verdad que quisiera matarlo, son recontra aburridos. Llego a su clase y me duermo. Me da ganas de tirarle un zapatazo en la cabeza a ese profe. Ya. El martes, entonces, es un día malo para ti en tu mente. Incluso te levantas en la mañana y dices, ay, es martes, voy a ver ese tarado. Entonces, todo eso te está precondicionando. Para evitar la precondición, ¿qué es lo que tienes que hacer? Algo que te guste mucho, ponlo el martes en la noche. Entonces tú dices, ya, lo bueno es que en la noche, no sé, voy a hacer esto. Y como que evitas ya evitar ese filtro de daño. Entonces ya lo vas a poder pasar. Son pequeñas estrategias para que aprendas a poder convivir con todos esos nuevos escenarios que están viviendo. Ahora, la parte de la actividad. Las actividades para que ustedes puedan ser disciplinados tienen que aprender a tener objetivos cada 3 meses. Normalmente siempre digo a todos los alumnos, tengan su visión. Y la visión háganla tan alta que nadie pueda llegar. Ahí por eso es que siempre en la academia se habla del concepto de ranking. ¿Por qué? Si tú haces un objetivo tan chico, no pasa nada. Tienes que poner un objetivo muy alto.
tan alto que solamente tú puedas competir contra ti mismo y no haya otro que compita cerca contigo. Tiene que ser demasiado alto, esa es tu visión. Pero, ojo, cada 3 meses tienes que hacerte un corte de cómo tú estás mejorando. Eso es importante, es un control. Y te va a permitir tener control sobre tu sistema, ya que los sistemas tienen éxito cuando los controles son exitosos. Si no hay un control, el sistema no tiene éxito. Entonces, esto es importante. Actividades cortas de tu día. Así como te vas a planificar en una semana, también tienes que tener actividades planificatorias en el día. Para esto van a haber varios aplicativos que te permiten mejorar tu visión de vida. Un aplicativo interesante y muy bueno y que hoy ha agarrado mucha potencia en la productividad es Notion. Notion es un aplicativo de producción que permite tener y ha sincronizado muy bien lo que son los apuntes de texto, lo que es, incluso tiene controladores de ejecución con Todoist y Google Calendar, que te permite tener un tiempo gestionado adecuado. Sobre todo, hay un truco muy importante en tus actividades. Siempre argumenta por qué no haces una actividad. Ese es el secreto. Ejemplo, quiero ahorita, no sé, ahorita quiero ir a jugar pelota, ¿no? Pero pucha, tengo que estudiar en la noche. Pero quiero jugar pelota, pero no, tengo que estudiar en la noche. Entonces ya voy a escribir en el aplicativo. Quería jugar pelota, pero no puedo porque voy a estudiar de noche, ¿no? Entonces, luego, al día siguiente, lo miras, ¿no? Y tú vas a ver lo que has escrito, ¿no? Quería jugar pelota. Y abajo, no juego porque estoy de noche. Y tú dices, hasta que soy lo máximo. Sin querer, has hecho un progreso en un día has hecho un progreso gigante. Y ese progreso, sumado todo el tiempo, hace de que inconscientemente te refuerces muchísimo. Es el secreto que actualmente utiliza Elon Musk. Elon Musk, para los que no lo saben, es un pata alucinante que es el dueño de Tesla y que permite hacer, el tipo quiere sacar su primer cohete. Él no pelea por carros, él pelea por cohetes. Entonces es un tipo alucinante, en verdad. Es un sudafricano con una visión muy grande y la idea es de que Elon Musk trabaja mucho lo que son las actividades, argumento por error se llama, que es que él escribe mucho acerca de las cosas que falla. O sea, las cosas que no llegó a hacer, pero se moría de ganas de hacer, pero sabían que le iban a quitar tiempo. Eso ha aumentado su productividad a niveles excepcionales porque tiene 4 hijos y ha permitido de que pueda trabajarse en el mundo. Muchos piensan que tener hijos es no tener tiempo, entonces en ellos el tipo de recomendación es esta. Cuando tienes hijos, yo tengo 2 hijos, la forma de trabajo es mediante actividades en el cual te puedes argumentar las cosas porque no las hice. Y vas a ver que cada día cuando las refuerzas dices, esta actividad que me iba a procrastinar, no la hice, pero por esto, ¿no? No la hice, comienza a argumentar. Cuando ya pasa un tiempo, generalmente de 3 meses, tu cuerpo ya está acostumbrado a decir o a apartar cosas que te van a distraer. O sea, al inicio va a costar muchísimo, pero como tú no tienes a nadie a tu costado que te diga, oye, no hagas eso, tú mismo te lo tienes que decir. Y la forma que tú lo hagas quiere decir que tú estás comenzando por un cambio. Y así poco a poco vas a comenzar a mejorar tus actividades. Otro detalle importante y secreto para ti. Trata de que tus actividades sean pequeñitas y medibles. Chiquitas nomás. No estudies mucho. Y es un concepto importante. Cuando una persona estudia, normalmente los tiempos de concentración máxima son de 45 minutos. Quiere decir que en 45 minutos el cerebro estudia. Pasados 45 minutos, el cerebro aparentemente como que se reseteara. Entonces, todo lo que sigues viendo es como que alguien estuviera hablando en video y se apaga la computadora. O sea, no se va a guardar. Entonces, 45 minutos, calmas, te das vuelta, lo que tú quieras, puedes hacer descansos de 5 minutos. Y esas son las técnicas que generalmente son técnicas, digamos, que permiten mejorar el aprendizaje. La memoria mejora con 3 cosas, ya está demostrado. Cuando hay un buen descanso entre tiempos de estudio, generalmente mínimo de 5 minutos, captación, información válida, y es el corte importante. Segundo, cuando meditas, los que no hacen meditación les recomiendo que lo hagan. Y tercero, cuando haces ejercicio. ¿Por qué? Porque permite desarrollar la parte neurobiológica, hay una mayor estimulación y hay una mayor sinapsis. Entonces traten de llegar a su vida la meditación, los ejercicios y los descansos obligatorios, para que no hagan descansos muy largos, porque ya está estudiado esto en la parte de neuro. ¿Ok? Entonces, acá, base del aprendizaje. Entonces, aprende un consejo que te estoy dando, que es la matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower te permite manejar las cosas de 2 maneras. Hay cosas urgentes y hay cosas que no son no urgentes. Y hay cosas que son importantes
y hay cosas que no son importantes. Tú tienes que aprender a utilizar. Ejemplo, a ver, doctor, hoy día voy a ver mi correo, tengo clase en la facu, o sea, en realidad en la compu. A ver, tengo que dar esta charla, paso CIMED. Ya, ahí lo vas poniendo todo. Tengo que hacer una cirugía privada, tengo que dar una clase a los estudiantes, tengo que jugar con mi hijito. Estoy poniendo mis cosas que, por ejemplo, ¿no? Hoy día había hecho, ¿no? Tengo consulta, iba a hacer parte, estoy escribiendo un libro y he resuelto 200 preguntas. Ya, esas son cosas, por ejemplo, que hoy día he hecho yo, ¿no? Entonces, he hecho estas cosas. Entonces, créeme que estas son las cosas que yo he hecho, pero para que yo haya hecho todo esto, por ejemplo, hoy día, he tenido que ponerlas acá. ¿Ok? Se llama cosas importantes para mí y son urgentes, porque hoy día tenían que hacerlas. O sea, las urgentes son las que las haces en ese día. Y las importantes porque no puedes dejar de hacerlas. Por eso es importante hacerlo ahora. Entonces las haces ahí. Pero hay cosas que, muy importante. Tutor, tengo buena noche. Gracias por su... ¿Cómo es la técnica de repetición espaciada? Ahorita te hablo de la repetición espaciada. Eso lo vamos a ver en la parte de memoria. Entonces, algo que es muy importante, entonces, que le decía, ¿no? Entonces, hay cosas que, por ejemplo, no valen la pena. Habían cosas que no valían la pena. Entonces, ¿qué hago yo? Pues las delego. Cosas que no valen la pena, ¿qué significa? Que no son importantes porque alguien más puede hacerlo. O sea, sí tienes que decirlo, ¿no? En tu mente tienes que decir, ¿alguien puede hacer esto? Sí puede hacer alguien esto. Entonces lo haces. Y por eso es importante trabajar en equipo. Porque no siempre vas a hacer tú todo. Tienes que aprender. En un equipo, a veces tú vas a estar arriba, en la cabeza. Y a veces vas a estar en la cola. El equipo es eso. El equipo no es que alguien lidere, sino que se aprenden a cambiar todas las funciones. Y por eso que es importante este concepto de delegar. ¿Por qué? Porque vas a aprender a hacer cosas no importantes para ese momento, pero que sí son urgentes. O sea, tiene que ser una persona de tu entera confianza. De repente tu esposa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, iba a hacer 2 cosas y he tenido que delegarle a mi esposa. ¿Por qué? Porque es una cosa que no era importante, pero sí era urgente. Entonces tenía que delegar. ¿Sí? Y hay cosas que no son urgentes, o sea, no es para hoy día, ponte, pero sí son importantes. Entonces tengo que programarlas, porque no puedo dejarlo pasar. Estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, cirugía en 3D, entonces era para mí es muy importante, pero no era urgente ahorita. Entonces lo he programado en mi Google Calendar. ¿Ok? Y también hay cosas que no son importantes y no son urgentes, ¿no? Alguien por ahí me dijo, doctor, hoy día, doctor, quiero hacer este video, y era un video que no tenía nada que ver con lo que yo hacía. Entonces dije, no, esto no es una cosa importante. Entonces tuve que borrarlo. ¿Ok? Entonces, estas cosas nos permiten a nosotros poder tener en cuenta cómo podemos ser más productivos, sobre todo cuando estamos solitos aprendiendo. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Perfecto, entonces paso al punto 3, que es el proceso serio de aprender. Y acá voy a responder la consulta que me hizo el amigo, a ver, acá voy, Giancarlo Tejada. Me dijo acerca de la técnica de repetición espaciada. Perfecto, mira Giancarlo, vamos a hablar acá del proceso de memoria. Rápidamente nada más, porque ya estamos con la hora, me parece. Así soy yo, discúlpenme si soy un poco floro, trato de no serlo, casi 1% floro, pero a veces me quedo hablando con la pantalla y pasa el tiempo. Mira, la parte nosotros cuando captamos una información, primero conocemos la información y la idea es que la información la aprendamos, ¿no? Aprendamos a hacer la herramienta, nunca te olvides. Ese es el concepto, el secreto de que alguien te diga las cosas así. Aprender algo es transformarlo en herramienta o habilidad. Así de sencillo, herramienta o habilidad. Ahí es el secreto de todo, muchachos. Si yo no lo transformo en herramienta o habilidad, solamente lo conocí. Nada más, es como que conozcas a alguien y dices, hola, compadre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Pero tú dices, oye, ¿quién es él? No sé, lo conozco, el otro vez lo vi. Ah, ya, pero no sabes quién es, porque no ha hecho nada contigo, ¿no? No ha tenido una interrelación verdadera, no, pues. Porque lo que se aprende se convierte en herramienta o se convierte en una habilidad, ¿ok? Y estas son las cosas que premia, como se dice, el estudiante, ¿no? Porque te recuerda como maestro, verdaderamente, cuando logra desarrollar una herramienta o habilidad basada en lo que tú le has dicho. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta, chicos? Cuando nosotros estamos haciendo el proceso, tenemos 4 procesos muy importantes de la memoria, en el cual el primer proceso es el registro. Y acá está toda la info que te vaya a llegar, ¿no? Toda la información de todo nivel. El segundo proceso, y eso es el internet, ¿no? O sea, demasiada la información que hay en el internet, ¿no?
el retener. Pero para yo retener, primero tengo que entender. ¿Ok? Para yo retener, primero tengo que entender. Entonces, normalmente las personas, justamente, estamos en este proceso. Tengo que retener esta información. Normalmente las personas retenemos el 30%. ¿Ok? El 70% se terminó perdiendo. O sea, ¿quién retiene? Aquel que logra entender primero. O sea, primero se tiene que entender para retener. Si no entiendes, no retienes. Así de sencillo. Es como que un paso obligatorio del proceso de aprendizaje. Y acá, para poder retener, hay un concepto importante, que es el orden lógico. El cerebro como que te pide tu código de entrada a la discoteca, ¿no? Oye, ¿tú tienes tu tarjeta? Sí, tengo mi tarjeta. Ya, ¿mi tarjeta cuál es? Es el orden lógico. Si tú me presentas un orden, definitivamente yo voy a aprenderlo. ¿Ok? Segundo, ¿cómo yo puedo darle orden lógico? Después de darle un orden lógico, tengo que tener dos variables de la inteligencia. Bueno, le digo como variables de la inteligencia porque en realidad son dos apoyos de la inteligencia que es importante, que es la motivación. Los niños motivados, los niños felices, son más inteligentes a la larga. O sea, ¿qué es inteligencia? Es adaptación rápida. Entonces, los niños más felices de niños, los felices, se adaptan más rápido a todas circunstancias cuando sean adultos. Esos son los niños que son exitosos. Y otro es el interés. Tienes que captar siempre el interés. Y captar el interés es un arte. No todos pueden captar el interés. Es algo que solamente, como yo siempre digo, ¿no? Cuando hacemos charlas, para captar el interés no tienes que captar el cerebro, tienes que captar el corazón. Es la única manera. Entonces, si tú captas el interés, captas el corazón, definitivamente esto se vuelve una cosa local. Totalmente. La retención máxima, orden lógico, motivación, interés. Se acabó todo. ¿Ok? Si yo quiero poder pasar al proceso de la asociación, este es un nivel más alto. Este nivel prácticamente es el nivel madre, es el nivel de la discusión, del trabajo grupal, por ejemplo. Trabajos grupales, que se junten y comiencen a enseñar los estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos una filosofía en Villamedic que los mejores alumnos tienen que enseñar a los demás estudiantes, con el fin de ¿qué? De que puedan retener un nivel superlativo. Y eso se da en cualquier lugar, en realidad, que tú quieras hacer cualquier carrera, ¿no? Porque yo sé que hay muchos alumnos que muchos se meten, así no sean médicos, a escuchar estas charlas, y tengo alumnos de diferentes carreras y que aplican la forma de mensaje en su carrera y les va muy bien. Y la idea es que ustedes discutan. La discusión te enriquece muchísimo el aprendizaje. Es uno de los niveles más altos que solamente puede ser superado por la docencia, ¿ok? O sea, por la enseñanza. Entonces, la idea es que acá tú también enseñar. Y es importante esto. Y la asociar. Y la asociar te va a permitir a ti trabajar lo que son los procesos más avanzados que pueden existir. ¿Ok? El asociar te permite niveles súper avanzados. Y es otra cosa. Definitivamente es otra cosa. ¿Por qué? Porque acá tú vas a sacar lo mejor de tu repertorio. Vas a trabajar con el sistema PEC. Pregunta, evidencia, conclusión. Y esto hace que tú puedas retener en una escala mucho mayor. Los estudiantes de medicina tienen que llegar a este proceso de asociación cuando ya tocan pacientes. Por ejemplo, ¿no? El tocar pacientes es porque estás asociando, definitivamente. Y a los que ven más pacientes, asocian más. Así de sencillo. Pero lógicamente si tienen un maestro al costado que permita regular la discusión. Si no existe un maestro o tu maestro no existe o solamente lo haces con alguien o de repente alguien experto, ese es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? A Lorenzo pregunta, ¿qué es el sistema PEC? Lo vamos a ver en la siguiente diapo. ¿Ya? El siguiente paso es la rememoración. Es rememorar. Y este es un proceso el más importante de todos. El rememorar permite que uno pueda potenciar la memoria y sobre todo pueda trabajarla. Se trabaja con 3 puntos. El primer punto son los exámenes. ¿Por qué es importante dar un examen en la carrera? Porque tienes que justamente rememorar. Y tienes que saber darlos. Es una técnica especial. Y esa es su técnica, ese digamos el mundo de saber dar exámenes. Que es una de las cosas que a mí me encanta también. Otro, la memoria espaciada. Justamente que hablar Rollins, ¿no? La memoria espaciada, ¿qué busca? Busca trabajar lo que es la memoria a largo plazo. ¿Ok? Normalmente nosotros tenemos círculos de vacío y círculos de refuerzos. Estos refuerzos, a la larga, permiten generar orden lógico y permiten que las personas puedan hacer como parte de sus tomas de decisiones diarias la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es la memoria de los exámenes. Memoria de largo plazo. Igual a memoria de los exámenes con éxito, con más nota.
¿ok? Entonces, normalmente los seres humanos aprendemos algo y lo borramos. Y luego, si tú lo vuelves a repasar, vuelve a cimentarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La memoria espaciada trabaja el concepto de la curva del olvido. Curva del olvido. ¿Ok? Y que creo que en la academia subieron un video que yo hice de la curva del olvido. Y la idea es que las cosas se van olvidando con el paso del tiempo, pero si tú vas recordando, vas haciendo resumen, como que cada vez va a ser más difícil que la curva se dé, de tal manera que vas a recordar la mayor cantidad de información. Para esto existen aplicativos, ¿no? De varios tipos, ¿ok? Uno de ellos conocido, por ejemplo, Anki, que es uno de los más estudiados de los aplicativos de recuerdo, y ahora han salido más, ¿no? Studio Smart, que es otro aplicativo interesante de recuerdo, y todos los aplicativos que permiten jugar. Todo lo que se vaya a asociar al juego también es importante. ¿Por qué? Porque es una forma de ¿qué? Que aprendes motivado y con interés. No te olvides. Y eso es retención. ¿Ok? Todo está estudiado acá. El tercer punto importante son los repasos. Y los repasos pueden ser individuales o pueden ser grupales. ¿Ok? Por ejemplo, en los repasos de los tutores en la academia, cuando trabajan con sus grupos de rendimiento, generalmente hacen diferentes cosas ya cada uno, ¿no? Justamente se busca este proceso de rememorar y ese es un valor agregado. Bien, entonces yo personalmente he desarrollado un concepto que se llama IRMA. Es un concepto que lo he trabajado en 7 años, me ha costado 7 años, como se dice, desarrollar este concepto porque ya va a ser pronto, vamos a hacer una publicación interesante, en el cual el proyecto de aprendizaje hemos tenido una data importante que son los estudiantes, cómo han ido aplicando diferentes procedimientos, y el proceso de IRMA es el proceso de información, que es un poco adaptación del proceso de aprendizaje, la información que uno capta. ¿Ok? Entonces, y para esto hacemos tutorías un montón, hablamos de la información y todo esto, ¿no? Que es toda la información que te da, por ejemplo, ¿no? La academia ejemplo, ¿no? O la información que te da la universidad, ¿no? Todo el proceso. Y donde tú utilizas los demás conceptos previos, ¿no? La otra es la retención, que es donde tú tienes que apuntar, hacer apuntes, pero apuntes con estrategia, ¿ok? A veces yo veo resúmenes, por ejemplo, y los resúmenes a veces cuando son, digamos, mucho texto, el cerebro no lo lee. El cerebro lee a través de sonidos y a través de imágenes. El cerebro lee así. Por eso es que un video es muy potente, ¿no? Entonces, eso es muy importante recordar. ¿Ok? Apunte con estrategias. Y acá justamente, como les decía, como Lorenzo pregunta, es el famoso sistema PEC. Pregunta, evidencia y conclusión. El sistema PEC lo que busca es que cuando a ti te enseñen algo, ¿te das cuenta? Al inicio, cuando inicié la charla, había un concepto, ¿no? Que es el concepto de autoaprendizaje. Yo lo llevé a pregunta y te permitió a ti recordar más. ¿Por qué? Porque es la forma de recordar de manera activa. Cada vez que utilices tu cerebro para aprender, es la mejor manera. Entonces, la mejor manera que hoy tenemos es hacer preguntas, a preguntas de todo. Y por eso es que a la gente siempre le gusta hacer exámenes pre-test y post-test, porque es la única forma de que siente que lo ha aprendido bien. Pero en realidad, trata de trabajar con preguntas en todo lo que hagas. Y genera preguntas de todo lo que pienses. Por ejemplo, nosotros estamos generando preguntas de todas las guías, porque es una forma de recordar mediante preguntas las cosas importantes. Es un sistema muy bueno. Y lo otro es la memoria, el trabajo de la memoria activa. ¿Ok? Memoria activa. La memoria activa es un tema muy importante, porque acá trabajamos ahora con las apps, bastante con las apps, de manera muy estratégica, estamos estudiando todas, tenemos un laboratorio que nos permite, le decimos el VillaLab, que es un laboratorio que nos permite saber hasta qué punto de intuición puede tener una persona con los aplicativos y poder tener capacidad de recordar cuál es lo mejor. Hemos hecho varias pruebas y la idea es que tengamos un sistema de memoria bastante potente, que nos sirva mucho, sobre todo para poder compartir una gran cantidad de información como en medicina. Y eso es muy importante. Y la última es la aplicativo, o sea, aplicarlo. La mejor forma es hacerlo con los pacientes, definitivamente. El que aplica su conocimiento con pacientes es el que esté en un nivel superior a todos, ¿no? O sea, está muy elevado. Y lo más chévere es cuando tú lo aplicas en cosas trascendentales. Yo lo aplico en mis cirugías. Trato de llevar lo que enseño al mundo real y trato de tener video y fotos de todo eso. De tal manera que todas las cirugías que yo algún día leí, trato de tener una evidencia fotográfica de todo, como que no existen en muchas cosas. ¿Por qué? Porque mucho de lo leído, o sea, siempre han hecho los libros para que lo lea gente experta, pero creo que la mejor manera de cambiar el mundo es cuando gente no experta hace cosas de expertos. Y esto es porque vas a estimular su cerebro a un nivel mayor. Lo otro son los simulacros, que es una forma muy rápida de poder definirte en el mundo, ¿no? Aplicar mediante simulacros y potenciarte, ¿no? Y para eso es importante calificarte permanentemente. Esto de acá te permite trabajar mucho tu debilidad y te va a permitir que estés por un nivel por encima de todos. Muy bien.
Con todo esto, finalmente, ¿cómo integramos a nuestra vida el concepto de autoaprendizaje? Bueno, definitivamente la educación es un fuego para encender, no es un recipiente para llenar. Eso nunca se olvide, ¿ok? La educación es fuego, chicos, es fuego. Mientras más lo enciendas es mejor, mientras más educación tengas es mucho mejor. Por eso que al Perú lo que le falta es fuego, educación, ¿ok? Entonces, y el concepto de educación no es aprender el conocimiento, no. La educación es darte herramientas y habilidades para que tú puedas por tu cuenta aprender los conocimientos que a ti te dé la regalada gana, en las áreas que te dé la regalada gana. No existe la mejor carrera, no existe el mejor alumno, son conceptos tontos. Cuando ya llegas a un nivel, ponte, nosotros llegamos a dominar mucho los exámenes, nos damos cuenta ya como médicos y cambiando vidas de pacientes, de estudiantes, de todas las personas que podamos, nuestro futuro depende de nuestra capacidad para aplicar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Esto se llama inteligencia. Y la inteligencia, entonces, ¿qué necesita? Educación. Para que tú llegues a inteligencias máximas, necesitas educación. Mientras más herramientas tengas, mientras más habilidades tengas, más adaptación rápida vas a tener. Y eso es inteligencia. Los exámenes ya no son adecuados para su propósito y potencialmente dañinos para nuestra salud. Es mi concepto y creo que con el tiempo no deberían existir los exámenes, porque es una forma solamente de poder medir una parte del aprendizaje. Una parte del aprendizaje. Son 4. El IRMA que manejo son 4. ¿Ok? Voy a hacer un libro dedicado al IRMA para el estudiante de medicina peruano. Son 4. Entonces, no solo los exámenes. Por lo cual, una forma tan mediocre y tan arcaica de medir la capacidad de un estudiante solamente va a hacerse en un punto de los 4. Es muy pobre. Y hacia eso debemos mejorar. Bueno, te dejo 5 puntos finales de cómo integrar a nuestra vida el autoaprendizaje. Primero, nunca se olviden, chicos, de ser curiosos. Sean curiosos siempre. La medicina es curiosidad pura. Los grandes médicos de la historia fueron muy curiosos primero y no sabían cómo explicar las cosas. Y luego fueron avanzando en el tiempo y recién fueron, digamos, luego más adelante ya la gente lo terminó valorando. Pero tenemos que ser curiosos. Nunca nos quedemos en nuestra zona de confort. Tenemos nuestra zona de confort. Luego tenemos la zona del miedo, luego tenemos la zona del aprendizaje y luego tenemos la zona de exponencial. Entonces, siempre el miedo va a ser el primer paso luego del confort. Si yo ahorita te digo, oh chico, tienes que hacer eso, ¿qué te da? Te da miedo. Porque es normal, es la primera zona. El siguiente zona es que aprendo, pues aprendo de mi error y sigo haciéndolo. Y la otra zona ya es la zona mayor, de liberación pura. O sea, nunca piensen que van a llegar saliendo del confort a la liberación pura sin haber pasado por aprendizaje. Y el aprendizaje es igual al error. Los mejores aprendizajes de mi vida son mis errores, son mis maestros. Y es por eso que es necesario tener errores. Y sobre todo, si los escribes, aún más. Establecer metas para crear nuevas oportunidades. Ahorita estamos trabajando con un grupo, un experimento que es el 20-20-20, ¿no? 20 minutos de autoaprendizaje, o sea, estudia tú solo 20 minutos. Luego 20 minutos, trabájalo con otro alumno, ¿ok? Y luego 20 minutos, trabájalo con un mentor. ¿A qué nivel vas a llegar de tu aprendizaje? Estamos haciendo un experimento. 3. Evalúe los recursos que respaldan su viaje de aprendizaje. Siempre mira dónde estudias, porque eso es un dato muy importante. Si no sabes dónde estudias, también tu viaje de aprendizaje va a ser más pesado y tu autoaprendizaje de repente va a ser muy erróneo. 4. Crea algo a partir de lo que has aprendido. Definitivamente, una parte importante del aprendizaje es crear, pero tienes que crearlo tú. Ya sea, no sé, yo siempre le digo a los chicos, una manera hoy de motivarse en las redes sociales es generar, no sé, nombres, crear cuentas en Instagram, crear cuentas en YouTube, que son cuentas, digamos, que se acerquen mucho a la parte educativa y trata de compartir tus conocimientos con los demás. ¿Por qué? Porque al crear algo, estás generando un contenido de enseñanza y te estimulas a que sigas haciéndolo. Entonces, como que creas una presión social hacia tu persona y que también te permita seguir autoaprendiendo. Es una forma interesante que hoy yo creo que va a permitir que ustedes lo hagan. ¿Ok? Y 5, construye una red de colaboradores de aprendizaje a su alrededor. Trata de trabajar en equipo. Trata de no hacer las cosas solo. Trata de que recuerda que tú estás en este mundo solamente como un ave de paso, pero lo más importante de tu presencia en este mundo no debe ser las cosas que tú, por lo que tú eres, sino las cosas que puedes dejar luego que tú hayas pasado. Y es el concepto más importante que tengo en mi vida y trato de aplicarlo como médico. Si no, no hubiera sido médico. Es la forma de poder dejar algo para que todos otros puedan hacerlo mucho más grande. Y es un concepto importante. Así que mientras enseñamos, aprendemos. No te olvides este consejo que nos deja Séneca. Y si les gustó la ponencia, todos los domingos a las 10 en el canal de Instagram, hablamos de técnica de estudio, productividad, vida médica y más. Bueno, las preguntas que quieran, chicos.
Sí, una de las aplicaciones que existe es Anki, ¿sí? Es una aplicación de flashcards que te permite estudiar de manera mucho más activa, ¿no? Hoy por hoy los flashcards es una manera muy inteligente de poder hacer muchas cosas. Muchas gracias, doctor Manolo. También tenemos dos preguntas que dice, doctor, buenas noches. ¿Cómo puedo ponerme al día en algún curso o algún tema que me falte estudiar? Definitivamente, cuando las personas se atrasan en algo, la manera más práctica que tenemos para poder recuperarlo es basado en dos cosas, ¿no? Dos variables. La primera variable es la importancia y el segundo es el dominio. Quiere decir que una persona, cuando estás ponte, ¿no? Un tema, me atrasé en cardiología, ¿no? Entonces, mi pregunta primero es, ¿cuánto domino cardiología? Y la segunda es, ¿qué importante es cardiología en mi proceso de aprendizaje del curso que estoy llevando? Si yo lo puedo plasmar, para mí va a ser mucho más fácil saber distribuir su tiempo. Si de repente yo digo, domino mucho este curso, sí, lo estudié, la clase fue muy buena, capté más del 50%, en verdad, no hay ningún problema. Entonces yo voy a hablar que hay un dominio mucho más grande, ¿ok? Y voy a decir, ya, entonces como domino, entonces, y es importante, sí es importante, perfecto. Entonces, si de repente puede ser que no domine mucho, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente paso uno, el orden de poner los cursos que no domino, siempre tienen que ser al inicio, ¿no? Imagínate que tengo mi horario y arriba pongo los cursos que ya estoy llevando actualmente y tengo un espacio porque tengo que darles horas a los cursos que me he atrasado, ¿no? ¿Cuál es el primer curso que pongo? Siempre pongo en primerito el curso que menos domina, ¿ok? Y después van a venir los cursos que más dominan. Y segundo, aparte que el que menos dominas, también tienes que poner otra característica, si es importante o no. Mientras más importante sea, ponlo al inicio, y sobre todo el que es más importante y que menos dominas, aún más. Y es una manera de que siempre le ganes tiempo a las cosas. Si de repente, ejemplo, te has atrasado, ponte en dermatología, y vienen 2, 3 preguntas, tú dices, no es tan importante, domino no tanto, lo puedo poner al medio. ¿Sí? Entonces es una forma estratégica de poder compensar en las horas que tienes durante el día los diferentes cursos que tú estás manejando. Muchas gracias, doctor. Rosario también pregunta, doctor, buenas noches. ¿Cree usted que es importante trabajar con las nuevas plataformas como ambos, Lecturio? ¿Qué información puede favorecerme las plataformas a diferencia de los libros? La otra pregunta, en los apuntes, ¿qué puntos claves recomienda para que sea productivo? Bueno, en las plataformas, en realidad, yo personalmente no recomendaría ninguna plataforma, digamos, en el sentido de que muchas de estas plataformas lo único que hacen es dar el contenido que está en un libro, solamente te lo ponen con otro color, un poco más resumido, pero al fin y al cabo no logra el proceso que uno quiere, que es el proceso activo. O sea, no hay el proceso activo. Tratan de desarrollar algunos flashcards en realidad, pero en realidad eso es información, como les digo. O sea, hacen solamente el proceso de información. No hay el proceso de retención, no hay el proceso de memorización, no hay el proceso de rememorización. Entonces, ese proceso, como es muy, muy incompleto, no termina siendo tan potente. Entonces, de repente termina siendo una herramienta buena cuando en tu facultad no tienes una buena base teórica o cuando no tienes un acceso a libros. Ese sería por ahí digamos, su mayor potencia, que te permite darte una cierta información, pero no tratas de generar el proceso de aprendizaje completo, porque tendrías que igualito, cualquier información que te dé cualquier lugar, sea un libro clásico o sea un proceso de obtener información que no te den el proceso intermediario, como se dice, la información procesada no te la den, sino que te dan solamente la información y tú tienes que procesar, como que no es tan complementario, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Con respecto al apunte, me comentabas ya aquí, no me recuerdo muy bien la pregunta, ¿me hablas algo del apunte? Sí, menciona
En los apuntes, ¿qué puntos clave recomienda para que sea productivo? Bueno, definitivamente el tomar apuntes es podemos hacer una charla de 5 horas de solo apuntes y todo puro pepa. El hacer apuntes, nosotros tenemos, yo les recomendaría el método de Cornell para hacer apuntes. El método de Cornell es un método productivo que permite manejar 4 ejes puntuales, en los cuales te permite procesar la información mediante haber acabado el video, ¿no? O sea, terminas la videoclase y haces el procesamiento rápido de la videoclase mediante el método de Cornell, que es un método aplicativo. Generas un título, luego generas evidencia, que es la conclusión, que es el argumento, y luego haces una conclusión abajo, que nosotros le llamamos, por ejemplo, villapepas, ¿no? Y al costado, te lo hago acá en dibujo mejor. Generas un título, ponte, has escuchado hablar un tema, has escuchado hablar este tema, a ver, me has escuchado a mí. Hay mucha gente que, por ejemplo, me hago un tema y luego me manda su resumen de lo que ha escuchado, ¿no? Y me gusta porque digo, ¡ay, qué bacán! Es como una de grava, ¿no? Es como una de grava, pero pura pepa. Entonces, te pone el título. Luego haces toda la parte teórica. Luego haces tu sistema de conclusiones. Ya, este es el paso 1. Y cuando ya acabaste todo, haces el paso 2, que es más brillante de todo, como siempre les digo. Generas una pregunta al costado de cada texto. Pero la pregunta la creas tú, como si tú estuvieras haciendo la pregunta y al costado te estaría respondiendo. Esta es la mejor técnica de apuntes actualmente, que es el método de Cornell cuando haces un método, ¿cómo se llama? A mano en un papel. Cuando es un método digital, utilizas el sistema jerárquico. Y el sistema jerárquico, hoy por hoy, a nivel digital, el mejor es Remnote, que te permite dejar, tener en claro texto, y que este texto luego lo puedas trabajar como flashcard, que sería el segundo proceso de aprendizaje, y el tercer proceso más avanzado es el mapa mental, ¿no? Que lo están desarrollando algunos aplicativos como Obsidian, pero el Remnote está generando ya estos procesos intermediarios que acá lo puedes procesar, ¿no? Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta de Henry que dice, buenas noches, doctor Briceño. Por favor, quisiera saber cómo puedo motivar a mi círculo de amigos, o en todo caso, motivarme también. Bueno, Henry, espero que esta charla te, te haya motivado primero a ti, que es al fin y al cabo el objetivo de esta charla, porque sé que va a quedar en el internet, en la web, y para mí es muy importante que ustedes puedan aprender las cosas, dejar las cosas bastante claras. La motivación grupal más bacán es cuando tengan la misma meta, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Si yo tengo, se dice que una persona es el promedio de las 5 personas que te rodean. Si mi amigo A es mediocre, y mi amigo B es mediocre, y mi amigo C es mediocre, y mi amigo D es mediocre, y mi amigo E es mediocre, yo soy el sexto mediocre. Así de sencillo. Entonces tú tienes que buscar personas que quieran mejorar. Las personas que quieren mejorar normalmente están en grupos que quieren mejorar. Entonces tú tienes que trabajar siempre el concepto de cómo puedo motivarme. Hazte objetivos alcanzables, medibles. Por ejemplo, un ejemplo le digo de un estudiante de la academia que conocí. En el primer simulacro de un examen que de 100 preguntas, él sacó 22. Y hizo una pregunta a un tutor, y el tutor luego me dijo qué sugerencia le podía dar. Y en el segundo examen sacó 24. En el tercer examen sacó 21 de 100 preguntas. Entonces, él decía, yo estudio más de 8 horas, prácticamente me he privado de todo, doctor, estoy solo dedicado a estudiar. He sido un alumno regular en la universidad, pero todas estas notas me han desmotivado. ¿Cómo puedo hacer para motivarme? Entonces, ¿qué le dijimos? Bueno, esto es hay como 10 recomendaciones, pero una de las más frecuentes que sirve mucho a los estudiantes es cuando tú le dices, ya, perfecto. El siguiente simulacro, ¿cuánto tiempo es? Ah, es un mes, perfecto. Tienes 30 días, ya. De los cursos que tú has sacado, ¿cuál has fallado más? Hicimos una estadística de sus ramas y nos dimos cuenta que el curso que más fallaba era pediatría. Había fallado mucho en pediatría. Y le preguntamos y nos dijo que no había llevado pediatría aún. Era un alumno de sexto año.
Perfecto, entonces es lógico, pues. Pero él se frustraba porque no conocía esto. Entonces conoció que era pediatría y cuando llevó pediatría le dimos un punche mayor a él en pediatría. Cuando dio el simulacro siguiente, sacó 38 y se notó un aumento sustancial, pero él dijo que se había dedicado menos horas de estudio en esta etapa, no tanto como en las anteriores, pero sus notas mejoraron. Era porque estaba aplicando el principio de Pareto, se dedicó a potenciar el error que tenía. Y es la mejor manera de poder motivarte. Cuando tú tienes pequeñas mejoras, es la mejor motivación que puedas tener. Cuando alguien pasa por ti, te da un abrazo y te dice, oye, ¿estás haciendo las cosas bien? Créeme que la motivación es mucho más alta. Entonces, esa sería una buena estrategia que tú podrías usar ahora. Y si tú me dices que tus amigos quieres motivarlos, tus amigos también tienen que pasar este proceso interno, porque si no, no tiene sentido, no los vas a criar, ¿ok? No los vas a criar. También tienen que tener su proceso activo, interno, y una forma de motivarles que escuchen toda esta charla y luego tú le dices, oye, miren, la verdad que me gustó cómo enfocan y me gustaría yo también hacerlo. Entonces comencemos a cambiar, pues, chicos. Haces tu trabajo, te juntas con ellos, comienzan a dejarse pequeños objetivos, aprenden en grupo, de repente están llevando el curso de semiología, bioquímica, lo que sea, pónganse a estudiar, háganse su temario rápido, divídanse los temas entre ustedes, uno de repente les pone a todos y se comienzan a trabajar así. Hoy en día la gente está buscando la manera de ser activa con su grupo de amigos mucho más antes que cuando era presencial. Entonces, es una manera estratégica de poder hacerlo. Muchas gracias, doctor. En realidad tenemos bastantes preguntas. ¿Continuamos, le parece? No hay problema, hasta las 11 no hay problema. Genial. Listo. Ahora Rocío nos pregunta, si hoy estoy empezando, ¿cuántas horas me recomienda o un mínimo? ¿Cree que aún está en competencia? Ya, dependiendo. ¿Qué cosa, Rosario? No sé si estará ahí ella donde ha escrito. No sé si te puede decir qué cosa está buscando. Rocío, ¿puedes escribirlo en el chat, por favor? Mientras va escribiendo, ¿le parece si continuamos con otra pregunta y luego regresamos con Rocío? Claro, claro. Ya. Ya mi pregunta, doctor, buenas noches. Gracias por la ponencia. ¿Qué nos aconsejaría hacer en esos 5 minutos después de nuestros 45 minutos de concentración? Normalmente se le aconseja no hacer nada relacionado a lo que estabas haciendo. O sea, si yo estaba estudiando, ponte, pues no sé, estaba estudiando semiología respiratoria. Ya, yo no voy a salir y voy a poner a pensar en algo en neumo, pues no seas mala. En esos 5 minutos sales y piensas en un tema que no sea del estudio que estás haciendo, de lo que sea en realidad. Estás estudiando de repente un estudio, no sé, estás en estadística, lo que sea. Estudia otra cosa, o piensa en otra cosa, o haz otra cosa. La mejor manera de tener la mente activa es hacer otra cosa completamente distinta. O sea, esa es la mejor manera que tú puedes tener la mente despejada, no pensando en lo que estás haciendo en ese momento. Pero tienes que desconectarte así brutalmente, así como que rompieras la computadora, desenchufaste del equipo, ¡pum! Se perdió la información, oye, mi Word, algo así. Entonces, y luego te conectas de nuevo al tema. Tiene que haber esa desconexión brutal para que todo el sistema vuelva de nuevo a como que reactivarse y todo se ordena y vuelve a cero. Muchas gracias, doctor. Ahora José pregunta, ¿cómo hacer con los cursos que ya estudiaste y sientes que vas olvidándolos? ¿Es bueno regresar a esos temas que crees que vas olvidando o no es necesario hacerlo? ¿Cómo trabajamos ese aspecto? Me llegó entrecortado. ¿Me lo puedes volver, por favor, a leer, porfa? Claro, ¿cómo hacer con los cursos que ya estudiaste y sientes que vas olvidándolos? ¿Es bueno regresar a esos temas que crees que vas olvidando o no es necesario hacerlo? ¿Cómo trabajamos ese aspecto? Mira, en realidad, en medicina no sé si le he puesto acá creo que está, ¿no? No, este tampoco, a ver, vamos a ver, creo que lo había puesto por acá. Ya. En medicina, nosotros tenemos que volver a repasar las cosas y no porque te las olvides, eres un estudiante que no debe ser médico. Ese es un concepto que nos han vendido de chiquitos y nos han dicho que los médicos somos muy inteligentes, y confunden lo que es la memoria con lo que es la inteligencia, con lo que es la perseverancia, ¿ok? Entonces, se confunden mucho estos conceptos, ¿no?
Perseverancia lo tiene cualquier profesional, inteligencia lo tiene cualquier profesional y memoria lo tiene cualquiera. No tiene nada que ver con la medicina ni es dueño de la medicina de todos estos conceptos, o sea, completamente errado, ¿no? Como nos han criado nuestros padres, sobre todo cuando han tenido abuelos médicos o tatarabuelos médicos y la generación cree que es así, ¿no? Entonces, primero tienes que desterrarte ese concepto que no tiene sentido, porque el día que alguien te diga, oye, ¿cómo te vas a olvidar si acá has estudiado eso? O ya has hecho un resumen de eso, ¿cómo es posible que te olvides? Nada. Justamente, las personas que más olvidan son las personas más productivas. ¿Qué? Sí. Las personas que más olvidan son las personas que están aprendiendo nuevas cosas permanentemente. ¿Por qué? Porque la memoria reemplaza las situaciones. La memoria puede reemplazar una actividad. La memoria, y eso es importante recordar, por eso la memoria a largo plazo. Si tú tienes una memoria de corto plazo que estás trabajando, esta memoria sirve muchísimo cuando uno ejecuta resúmenes. O sea, cuando haces el resumen por primera vez. Pero si tú quieres hacer una memoria de largo plazo, que es la memoria de los exámenes de medicina, tú tienes que generar la memoria, tienes que hacer de que esto que estás generando, este resumen, tiene que quedarse tan igual en tu mente. Pero ¿cómo lo logras si sabes que se va a borrar? Porque si no lo usas se borra. Pues tienes que volver a repasar y volver a repasar y volver a repasar. El éxito está en no repasarlo ya completo, sino repasar solo algunas partes de ese resumen. Por eso es que es importante el desarrollo de actualmente de aplicativos. Lo que antes eran los flashcards en físico, en cartas, ahora ya se trabajan los flashcards digitales. Tú puedes generar y crear tus propios flashcards, que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque acuérdate que el flashcard va a permitir recordar todo el tiempo porque te va a premiar. Tú puedes programar las cartas. Si una carta la recuerdas, no te la muestra la siguiente semana. Si la carta la fallas, te la puede mostrar, ponte en 30 días, un mes, de acuerdo a tu programación que tú le des al flashcard. Y una forma importante es que las personas que más retienen y que más éxito tienen en los exámenes hoy día son las personas que aprenden a utilizar estos sistemas desde más jóvenes, o sea, primeros años de la carrera. Entonces, eso es fundamental para que seas mucho más productivo, totalmente. Entonces, esta determinación de poder repasar continuamente un curso es una forma inteligente de que tú puedas aprovechar. La mayor cantidad de estudiantes, 90%, olvida todas las ciencias básicas en detalle, pero no olvida los procesos gruesos de ciencias básicas. ¿Por qué? Porque es como que tú llevas anatomía, pero luego llevas cirugía y te olvidaste toda la anatomía. Y tú dices, ¿cómo tengo que recordar de toda anatomía? Entonces, ¿por qué te olvidaste? Porque nunca lo aplicaste, porque nunca hiciste una práctica experimental, porque nunca dibujaste, porque nunca hiciste un proceso activo. Entonces, es normal que te olvides. Y no por eso eres menos. Lo que tú tienes que hacer ahora es qué cosa de todo eso me servirá para el examen, para poder llevar cirugía. Y tienes que ser muy aplicativo. Entonces, de esa manera pasarás el examen. Pero cuando quieras ser cirujano de verdad, ahí no va a haber forma de que te olvides, porque tú en vivo y en directo vas a comenzar a reconocer todas las estructuras. Y tu mente va a comenzar a reconocer de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, yo cuando hago cirugías de pulmón, corazón, me meto al abdomen, me puedo meter en la aorta, o sea, me puedo meter en diferentes partes de tu cuerpo porque soy cirujano cardiovascular. Entonces yo tengo la obligación de hacer reconstrucciones vasculares. Créeme, cuando yo te abro una estructura, yo no estoy memorizando, en ese momento no siento, acá pasa por acá, es como un libro, no. Es como que abrir la puerta y me dices, ¿dónde está? Ah, mi zapato está acá, mi ropa está acá, mi mochila está acá, o sea, yo ya puedo saber dónde están las cosas, pero ¿es por qué? Porque siempre he vuelto a entrar a lo mismo. Entonces te reconoces todo y si encima, aparte de reconocer, lees lo que estás haciendo, para la siguiente dices, la siguiente que entro, voy a ver si es verdad que está ahí, vuelves a leer, vuelves a leer y vuelves a leer. La memoria es así. Mientras más experiencia, hay dos aspectos importantes en memoria. Mientras más emoción le metas al aprendizaje, este va a ser imborrable. Entonces, cuando tú aprendas cosas de las ciencias menores, métele emoción al aprendizaje, métele música, haz un poema, haz una declamación, hay incluso hasta videos en YouTube, por ejemplo, que he visto un rap del ciclo de Krebs, que parecen chistosos, ¿no? Pero te estás acordando. Son técnicas que usa la memoria para acordar. Las mejores cosas que te acuerda la memoria son las emociones, sean buenas o sean malas. Por eso que el trauma es un efecto importante de cambio, como les había dicho, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahora nos preguntan, ¿de qué otras apps se utilizarían para la memoria activa aparte de Anki? Study Smart es una app que yo uso. Study Smart. Lo malo que tienen es, está en inglés nada más. Es una app que ha ganado premio en Alemania, que es más amigable que Anki.
Es mucho más fácil, tiene menos curva de aprendizaje tecnológico, entre comillas, y te permite poder crear los flashcards, genera fotos rápidas. Lo que sí no tiene algunos efectos de template que puedes manejar en Anki, pero que te puede ayudar bastante para el tema de flashcards útiles rápidos. Otro es el mismo Remnant, pero tienes que tener también, no es difícil de manejar en verdad, pero es una forma de lenguaje de programación. Es como cuando nacieron salió el sistema de Apple, por ejemplo, el sistema iCloud que manejaba todo el proceso de las Mac, que es distinto al Windows, y que la gente decía, ese sistema no lo puedo saber, pero cuando ya lo conoces, lo amas. Igualito es el Remnant. Cuando ya lo conoces, lo amas. O sea, es raro decirle a alguien que de verdad usa en Remnant que no lo ame. Es bien raro. Cuando no lo amas es porque no lo reconoces, ¿no? Entonces, como dice, alguien ama solamente lo que conoce de verdad. Muchas gracias. Ahora nos pregunta Diana, ¿qué apps recomienda a los estudiantes que estamos en tercer año? Como les dije, ¿no? Los apps que tú uses, de acuerdo a los cursos que tú lleves, en realidad, este, por cada curso hay aplicativos distintos, ¿no? Pero yo no recomendaría un aplicativo para estudiar un curso. Yo recomendaría un aplicativo para generar conocimiento personal de cada curso, o sea, lo que tú entiendes. O sea, no copies nunca se atrevan a copiar un libro y transcribirlo igual, esa es una aberración memorística tremenda. Lo que tienen que hacer ustedes es leer, procesar con sus palabras y escribirlo, ya sea digitando o ya sea escribiendo a mano. Escribiendo a mano tiene más estudios de que hay mayor retención cuando escribes a mano que cuando digitas, es verdad. Pero el tema es que tienes que hacerlo, ya sea digital o ya sea a mano, no importa, pero tienes que procesar la información. No desearía que aterrices en algún aplicativo para aprender un curso. No, hay algunos, por ejemplo, en anatomía, que es muy visual, sobre todo en histología, que son visuales, que te podría servir, pero no te recomendaría, fuera de los casos visuales, que usar aplicativos para aprender cursos de medicina, ¿no? Para eso vete al libro, porque el que hace el aplicativo generalmente hace la parte más llamativa de los libros y te pasas muchos detalles, ¿no? Bueno, creo que ya es momento de irme. Bien, bueno, quedan bastantes preguntas, pero le agradecemos mucho, creo que con lo que usted ha respondido durante este momento, que han sido bastantes, nos ha podido aclarar demasiadas dudas. En lo personal le agradezco mucho, en verdad me ha motivado la ponencia. Y bien, ha sido un placer haber contado con su participación, y a nombre de todo el Comité Permanente Académico de SOCIMEP estamos sumamente agradecidos con su aporte brindado en esta que es la búsqueda para mejorar nuestro desempeño y formación académica en un entorno virtual, y que realmente nos ha brindado las herramientas sumamente útiles y todavía más en este contexto de pandemia. Muchas gracias, doctor Manolo Briceño, y esperamos contar con usted para próximas ponencias. Listo, muchas gracias a ustedes por la paciencia, porque esta charla debió haber salido hace un mes y por tiempo, en verdad, disculpen por haberles fallado, pero como siempre digo, cuando me den la oportunidad de hacer una charla para los estudiantes, va a ser una charla memorable. Y la idea es que dejemos un valor gigantesco. Ustedes son el futuro del Perú, ustedes van a cambiar las cosas, nosotros somos peruanos. Si esto nos escuchan gente del extranjero, hay que decirles a todo el mundo que Perú es un país hermoso, que tenemos las puertas abiertas a todo el mundo y no existen barreras ahora en la era digital, y que los peruanos tenemos mucho de protagonismo actualmente en la medicina y que podemos hacer muchas cosas gigantescas. Solo es cuestión de creérsela y hacer muchas cosas sin límites. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en la ponencia, y un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, doctor.